Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les interesa, un tema que ha generado curiosidad y debate, y que quizás, hasta ahora, no se ha abordado con la profundidad que merece. Vamos a hablar de la representación de la mujer en los medios, específicamente en las telenovelas turcas, y cómo las actrices, en particular figuras como Tuba Büyüküstün, navegan por este terreno complejo donde la vida personal y profesional a menudo se entrelazan, creando expectativas y a veces presiones injustas. Vamos a analizar el impacto que tiene la imagen pública en su carrera, las decisiones que toman y cómo intentan mantener el control sobre su narrativa. Antes de que nos adentremos en este fascinante análisis, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde exploramos temas de cultura, entretenimiento y sociedad desde una perspectiva informada y respetuosa. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no duden en unirse a esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y exploremos este tema a fondo. Las telenovelas turcas han conquistado el mundo y con ellas sus estrellas femeninas, que se han convertido en iconos de belleza y talento. Tuba Büyüküstün, por ejemplo, es una actriz que ha cautivado a audiencias de todo el planeta con su carisma, su profesionalismo y su innegable belleza. La hemos visto en roles que van desde la joven inocente hasta la mujer fuerte e independiente, demostrando su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público. Pero, ¿qué sucede cuando la imagen pública de una actriz se convierte en objeto de escrutinio constante? ¿Cómo impacta en su carrera la presión de mantener una apariencia perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de los medios de comunicación? Es una pregunta compleja, porque vivimos en una sociedad donde la imagen juega un papel fundamental, especialmente en la industria del entretenimiento. La tiranía de la imagen, como algunos la llaman, se cierne sobre las mujeres en el espectáculo, y las actrices de telenovelas, con su alcance global, no son una excepción. Es importante reconocer que las actrices, como cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre cómo quieren vivir su vida. Sin embargo, la realidad es que su vida personal a menudo se convierte en tema de conversación pública, lo que puede generar situaciones incómodas e incluso perjudiciales. El derecho a la privacidad, un pilar fundamental de las sociedades democráticas, parece desvanecerse ante el poder de las redes sociales y la sed insaciable de los medios de comunicación por la última noticia, el último rumor, la última fotografía comprometedora. En el caso de Tuba, como el de muchas otras actrices, su vida amorosa, su apariencia física y sus decisiones profesionales han sido objeto de comentarios y especulaciones. A veces estos comentarios son positivos y elogiosos, pero otras veces son críticos y despectivos, llegando incluso a invadir su intimidad. La frontera entre el interés legítimo del público y la invasión a la intimidad se difumina cada vez más, generando un clima de constante vigilancia y presión sobre las actrices. Es crucial que como espectadores seamos conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y opiniones en la vida de estas personas. Detrás de la pantalla hay seres humanos con sentimientos, emociones y sueños, que se esfuerzan por hacer su trabajo lo mejor posible. No podemos olvidar que la fama tiene un precio, pero ese precio no debería ser la pérdida de la privacidad y el respeto. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa y respetuosa. Antes de escribir un comentario hiriente en redes sociales, debemos detenernos a pensar en el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de otra persona. La objetivación de la mujer en los medios es un problema persistente que debemos combatir. Las actrices no son objetos para ser admirados o criticados, sino profesionales que merecen ser valoradas por su talento y su trabajo. Debemos dejar de lado los estereotipos y prejuicios y empezar a verlas como individuos complejos y multifacéticos. La historia de la representación de la mujer en los medios está plagada de ejemplos de objetivación y estereotipos. Desde la mujer sumisa y dependiente hasta la femme fatale, los personajes femeninos han sido reducidos a arquetipos simplistas que no reflejan la complejidad y diversidad de la experiencia femenina. Es importante que los medios de comunicación también asuman su responsabilidad y eviten alimentar el morbo y la especulación. En lugar de centrarse en la vida personal de las actrices, deberían enfocarse en su trayectoria profesional, sus logros y sus contribuciones a la industria del entretenimiento.
El periodismo de calidad, aquel que se basa en la investigación rigurosa y el respeto a la verdad, es fundamental para combatir la desinformación y el sensacionalismo. Los medios de comunicación tienen el poder de influir en la opinión pública y deben utilizar ese poder con responsabilidad. Tuba Büyüküstün ha demostrado a lo largo de su carrera que es una mujer fuerte e independiente, que no se deja definir por las expectativas de los demás. Ha tomado decisiones arriesgadas, ha desafiado las convenciones y ha luchado por defender su propia voz. Es un ejemplo a seguir para muchas mujeres que buscan empoderarse y tomar el control de sus vidas. El empoderamiento femenino es un proceso continuo que implica la toma de conciencia de los derechos y la capacidad de ejercerlos plenamente. Las actrices, como figuras públicas, pueden desempeñar un papel importante en este proceso al desafiar los estereotipos y promover modelos de mujer fuertes e independientes. Su talento es indiscutible y su belleza es un reflejo de su interior. Su inteligencia, su carisma y su compromiso con su trabajo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. La belleza, en su sentido más amplio, va más allá de la apariencia física. La belleza interior que se manifiesta a través de la bondad, la inteligencia y la integridad, es lo que realmente perdura y deja una huella en el mundo. Es esencial que apoyemos a las actrices que alzan la voz contra la injusticia y la discriminación. Debemos crear un entorno donde se sientan seguras y libres para expresarse sin temor a ser juzgadas o castigadas. La igualdad de género es un objetivo que debemos perseguir juntos, y los medios de comunicación juegan un papel crucial en este proceso. La lucha por la igualdad de género es una tarea que nos concierne a todos. Hombres y mujeres debemos trabajar juntos para construir una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades y derechos. Debemos recordar que la imagen que vemos en la pantalla es una construcción, una representación de la realidad que a menudo está idealizada y distorsionada. No podemos dejarnos engañar por las apariencias y debemos ser críticos con los mensajes que recibimos. La industria del entretenimiento, con su afán por crear mundos perfectos y personajes idealizados, a menudo nos presenta una visión distorsionada de la realidad. Es importante ser conscientes de esta manipulación y desarrollar un pensamiento crítico que nos permita discernir entre la realidad y la ficción. Es fundamental que fomentemos el pensamiento crítico y la educación mediática, para que las nuevas generaciones aprendan a analizar la información de manera responsable y a distinguir entre la realidad y la ficción. La educación mediática, que enseña a analizar y evaluar críticamente los mensajes que recibimos a través de los medios de comunicación, es una herramienta fundamental para combatir la desinformación y promover una ciudadanía informada y responsable. En definitiva, la representación de la mujer en los medios es un tema complejo que requiere un debate profundo y honesto. Debemos dejar de lado los prejuicios y estereotipos y empezar a ver a las actrices como seres humanos completos y multifacéticos. El diálogo abierto y honesto es fundamental para abordar los problemas sociales y construir un mundo mejor. Debemos estar dispuestos a escuchar diferentes perspectivas y a cuestionar nuestras propias creencias. Apoyemos a las actrices que alzan la voz contra la injusticia y la discriminación, y fomentemos un entorno donde se sientan seguras y libres para expresarse sin temor a ser juzgadas o castigadas. La igualdad de género es un objetivo que debemos perseguir juntos, y los medios de comunicación juegan un papel crucial en este proceso. La solidaridad es un valor fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Debemos apoyar a aquellos que luchan por sus derechos y trabajar juntos para crear un mundo donde todos tengamos las mismas oportunidades. Hemos recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por hacer. Sigamos trabajando juntos para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas, independientemente de su género, tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. El camino hacia la igualdad de género es largo y sinuoso, pero debemos perseverar y seguir trabajando juntos para alcanzar este objetivo fundamental. Para resumir brevemente, hemos explorado la complejidad de la representación de la mujer en los medios, enfocándonos en cómo la vida personal y profesional de actrices como Tuba Büyüküstün se entrelazan, creando presiones y expectativas. Discutimos el impacto del escrutinio público en su carrera y la importancia de la privacidad y el respeto. También resaltamos la necesidad de combatir la objetivación de la mujer y apoyar a aquellas que alzan la voz contra la injusticia. Hemos ahondado en la responsabilidad de los medios de comunicación y la necesidad de fomentar el pensamiento crítico y la educación mediática en las nuevas generaciones. Ahora bien, profundicemos un poco más en el contexto cultural que rodea a las telenovelas turcas y su impacto en la percepción de la mujer.
Las telenovelas turcas, a menudo ambientadas en escenarios exóticos y con tramas melodramáticas, han logrado conectar con audiencias de todo el mundo gracias a su universalidad. Abordan temas como el amor, la familia, la ambición y la traición, que resuenan en diferentes culturas y sociedades. Sin embargo, también es importante analizar críticamente cómo estas telenovelas representan a las mujeres y qué mensajes transmiten sobre el papel de la mujer en la sociedad. En muchas telenovelas turcas, las mujeres son representadas como seres emocionales, dependientes de los hombres y con roles limitados en la sociedad. A menudo su principal preocupación es el amor romántico y su felicidad depende de encontrar un marido adecuado. Si bien es cierto que algunas telenovelas han empezado a presentar personajes femeninos más fuertes e independientes, todavía persisten los estereotipos y prejuicios. Es importante que las productoras y los guionistas tomen conciencia de esta situación y se esfuercen por crear personajes femeninos más complejos y realistas, que reflejen la diversidad de la experiencia femenina. Además, es crucial analizar el impacto de las redes sociales en la percepción de las actrices de telenovelas turcas. Las redes sociales han creado un espacio donde los fans pueden interactuar directamente con sus ídolos y expresar sus opiniones. Sin embargo, también han dado lugar a fenómenos como el ciberacoso y la difusión de rumores y noticias falsas. Las actrices de telenovelas turcas, con su gran número de seguidores en redes sociales, son a menudo víctimas de estos ataques. Es importante que las plataformas de redes sociales tomen medidas para combatir el ciberacoso y proteger a las figuras públicas de los ataques y la difamación. La salud mental de las actrices de telenovelas turcas es otro tema que merece atención. La presión de mantener una imagen pública perfecta, la constante vigilancia de los medios de comunicación y el acoso en redes sociales pueden tener un impacto negativo en su salud mental. Es importante que las actrices tengan acceso a apoyo psicológico y que se sientan seguras para hablar sobre sus problemas sin temor a ser juzgadas o estigmatizadas. Por último, es importante destacar la importancia del feminismo en la lucha por una representación más justa e igualitaria de la mujer en los medios. El feminismo, como movimiento social y político que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ha desempeñado un papel fundamental en la denuncia de la objetivación de la mujer y la promoción de modelos de mujer fuertes e independientes. Es importante que las actrices de telenovelas turcas se identifiquen con el feminismo y utilicen su plataforma para promover sus ideas y valores. En conclusión, la representación de la mujer en las telenovelas turcas es un tema complejo que requiere un análisis crítico y profundo. Debemos ser conscientes del impacto que tienen los medios de comunicación en nuestra percepción de la mujer y trabajar juntos para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas, independientemente de su género, tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya invitado a reflexionar sobre este tema tan importante. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan, así que no duden en dejar sus opiniones, preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Qué opinan sobre el impacto de la fama en la vida de las actrices? ¿Creen que la objetivación de la mujer sigue siendo un problema en los medios? ¿Qué medidas creen que se deben tomar para combatir el ciberacoso en redes sociales? ¿Cuál creen que es el papel del feminismo en la lucha por una representación más justa e igualitaria de la mujer en los medios? Me encantaría conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.